¿Cómo es posible que algo que nos conecta también nos divida? La globalización ha transformado la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, pero detrás de sus promesas de progreso se esconden dilemas que pocos se atreven a enfrentar. En este episodio vamos a hablar todo lo que hay que saber de la globalización y por qué es que pareciera que viene de reversa. ¡Vámonos! Así es, lo prometido fue deuda y cada dos martes de cada mes, además de sus episodios de noticias, tendremos especiales hablando de temas interesantes para mí, e interesantes a los que me puedan llegar a recomendar. Primero que nada hablemos de la globalización. ¿Qué es la globalización? Y como dije en el intro, ¿por qué parece que la globalización viene de reversa? Pero primero que nada, ¿qué es la globalización? Es un fenómeno social en el que los países del mundo intentan relacionarse y cooperar entre sí. Digamos que sacar lo mejor de tales lugares con el fin de que haya un mayor beneficio para la mayoría de las personas. Por ahí va la globalización. Se entiende que tiene que haber enlaces de comercio, culturales y enlaces de vecindad. Por ejemplo, la famosa relación que tienen Francia y España con la frontera que tienen en Cataluña. Ha habido un juego ahí global entre ellos dos, la famosa relación entre Francia e Inglaterra y la relación entre Estados Unidos y México. No, cómo se comparte la cultura, cómo por ejemplo en Sudamérica les gusta el Chavo del Ocho y cómo aquí a los mexicanos nos encantan las series gringas. Por ahí va la cosa. El hecho de que no estamos solos como país, ¿sí? Y tratar de conectarnos con otros países del mundo es de lo que la globalización trata. La globalización no es un fenómeno moderno. Sus raíces se remontan a antiguas rutas comerciales, como la ruta de la seda, la famosa ruta que conectó Asia, Europa y África, en la que podíamos comerciar con China, un sujeto estando en el último lugar de Irlanda. Y pues por eso que China nos trajo a Europa, a Occidente, papel, y nos trajo la pólvora, la tinta y muchas cosas. Y en el caso de más adelante con América, pues en el famoso galeón de Manila, que llegaban productos de Asia, pues llegaban cosas bastante interesantes, lo mismo cosas chinas, papel, y nosotros les mandábamos plata y fruta, ¿no? A través de estas rutas, además de bienes como seda y especias, se difundieron religiones, culturas e ideas, marcando uno de los ejemplos de globalización cultural y económica. Claro, con los mismos viajeros y con los mismos comerciantes viajaban personas, y esas personas pues iban trayendo su cultura y sus ideas. Por ejemplo, un ejemplo de globalización muy interesante es, hablando de nuevo de cosas de mística, pues la gente rica del siglo XVII-XVIII como John Dee, Aleister Crowley y demás, pues les gustaban mucho las ideas egipcias, las ideas hindús. Entonces, el sujeto que se creía gurú o que quería tener una espiritualidad diferente a la cristiana normal, te traía ideas hindús, te traería ideas egipcias. De ahí que a los ingleses les encanta lo egipcio, les da como esa misticidad a las cosas diferentes a las que ellos conocen. Importante anotar esto porque ahorita pues sabemos de teorías hindús como el yoga y esas cosas. Es algo común para nosotros saberlo. En aquellos tiempos que la gente no salía de sus aldeas, ¿sí? Pues es complicado hablar de otro tipo de conocimientos y ciencias que no son las que ellos conocían. Claro que ahorita hablar de globalización, gente que nacimos en los 80s, 60s, 70s para acá,
pues es como hablarnos de otra cosa que nos conozcamos más que eso. Sin embargo, la gente que nació de la 50 para atrás, hablar de globalización es más complicado porque pues no era tan fácil el hecho de enterarte de algo que pasaba del otro lado del mundo. En la historia de globalización tenemos en el siglo XV y XVII el descubrimiento de nuevas rutas marítimas por exploradores como Cristóbal Colón y Vasco de Gama, lo cual marcó una nueva era. Sabemos que cuando se tapa la ruta de la seda gracias a los imperios otomanos, turcos, tuvieron que buscar otra ruta para llegar a la India y es como se toparon con el continente americano. Las potencias coloniales establecieron imperios globales basados en la explotación de recursos y la colonización. Esto consolidó una economía global desigual que aún influye en las relaciones internacionales. Se habla mucho del sur y el norte global, que en el norte global Estados Unidos, Europa y Rusia son los países que explotan, y el sur global, que es América Latina, África, el sur de Asia, son países que son explotados, y los explotadores son los de arriba, en la cual de las rutas coloniales y los que tuvieron colonias en los tiempos de la era de descubrimientos, en el siglo XV al XVIII, pues ese tipo de relaciones quedaron. Un ejemplo de globalización primigenia es, por ejemplo, que la plata americana se usaba como moneda en todo el mundo. Era una plata bastante bien apreciada en todo el mundo y puedes comprar lo que quieras, desde Europa hasta China, comprar algo con una moneda de plata mexicana o de plata española. La plata española o la moneda española fue una de las monedas principales de aquellos tiempos. El dólar está basado justamente en la plata española con su símbolo de S y con las dos columnas de Hércules que había en el peso español de aquellos tiempos. Eso fue nada más en la época pues mercantilista y época pues antigua o renacentista. En el siglo XVIII y XIX, con la revolución industrial, la globalización dio un salto sin precedentes. El desarrollo de tecnologías como el ferrocarril, el telégrafo y los barcos facilitó el comercio mundial. El capitalismo industrial impulsó la expansión del mercado global, aunque a costa del trabajo forzado y explotación de recursos naturales. Claro que siempre el avance y el progreso siempre es a costillas de los trabajadores forzados, de la clase trabajadora, esclavos, asalariados y demás. Sin embargo, pues si ya había comunicación y ventas en barcos de vapor, en barcos de vela, ahora en barcos de vapor se hizo más fácil. Con el ferrocarril todo podía comerciarse mucho más rápido. Con el telégrafo la comunicación se hizo mucho más veloz. Todo esto fue subiendo y escalando para poder tener comunicación más rápida. Y entre más rápido hay más comunicación y más comercio. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, se crearon instituciones como las Naciones Unidas, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, para estabilizar la economía mundial. La creación de bloques comerciales como la Unión Europea o el TLCAN o el Tratado de Libre Comercio, lo que significa, la aparición de la Organización Mundial del Comercio, promovieron un comercio más libre. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría aceleraron el proceso al abrir economías previamente cerradas como Rusia y China. Aquí es donde se da como que el banderazo de salida para la globalización como la conocemos. Cuando cae el muro de Berlín en el año 91. Había globalización solamente en Occidente y Estados Unidos y sus amigos. Si escuchan el noticiero, el programa cada sábado, sabrán que hablamos mucho de la OTAN y de los amigos de los gringos. Había globalización con ellos, con las Naciones Unidas, con el TLCAN, con la OMC, con la Unión Europea. Pero como estaba el mundo dividido en dos, por la Guerra Fría, que era la URSS contra Estados Unidos y todos los demás que se aliaban a ellos, pues no había una globalización, honesta. Cuando cae el muro de Berlín y Rusia, como que dice, se pone al tirante, y Rusia se pone más, se abre más a la economía global, igual que China, hablamos de una globalización importante. Ahí es donde China empezó a crecer a pasos agigantados, y es ahora que China le viene pisando los talones a Estados Unidos para ser la principal economía mundial, si no es que ya le ganó. Pero fue en la caída del muro de Berlín cuando China y Rusia abren sus puertas. Bueno, ya que hablamos de la historia y de cómo llegamos a la globalización, ¿qué es la globalización? Cada país tiene sus ventajas y sus desventajas. De ahí vienen las colonias. Las colonias europeas se vieron con la necesidad de colonizar
lugares más nobles porque su tierra no daba para más. Mi tierra es fría y árida y no se presta para la agricultura, no tengo minas, no tengo gente suficiente para trabajar porque mi población es poca, porque el clima no se presta. Pues acá en el sur global hay un chingo de gente, un chingo de campos, o sea, un chingo de tierra, buenas para cultivar y hay minas, brother. Sí, ellos no batallaban por comida, por lo tanto ellos no desarrollaron armamento tan importante. Porque ¿para qué querrían pelear si todo lo tienen a la mano? Los europeos, al todo tener que pelear por ello, porque no había nada, pues tienen que hacerse de armas y es como que pueden llegar con mayor tecnología bélica para conquistar el sur global. La globalización en 2 puntos es: uno, una forma de aprovechar ventajas y desventajas de cada país con el fin de acrecentar el beneficio para la población. Ok, tú no tienes esto, yo tengo lo otro. Vamos compartiendo. Tú tienes la tierra, yo tengo el capital. Invertimos y tu gente tiene trabajo y yo gano una ganancia. Eso sería en papel, pero en papel nunca suceden las cosas. En la práctica, la globalización, al menos para este pequeño servidor, es una forma de neocolonialismo. Ok, es globalización, hermano, abre tus puertas, déjame invertir en tu país. Sin embargo, la inversión que hago en tu país va a beneficiar más a mi país que al tuyo. Voy a abrir un campo de cultivo o una empresa y una fábrica que voy a pagar sueldos miserables, ¿sí? Y voy a sacar la mayor ganancia. En México los sueldos son bajos. Bueno, mandemos la fábrica a México, que pagan sueldos bajos, y así podemos bajar el costo de mi producto. No vas a fabricar en Estados Unidos porque sale muy caro, porque ahí la gente gana más dinero. No debería ser así, pero en teoría es como funciona la globalización. Lo mismo con China. Ok, vengan, invierten aquí. Yo que ya aprendí a hacerlo, lárgate de aquí, ahora yo lo voy a hacer. China se abrió sus puertas para poder meterse al mercado, para con su mayor ingenio y baja precio de trabajo, pueden ganarle a todos de frente en cuanto que ellos producen lo mismo que ellos, pero más barato. Y lo importante aquí es, sí, los chinos ganan poco, pero gastan poco. Su moneda vale muy poco, pero también su calidad de vida y su modo de vida también se ocupa gastar muy poco para eso. No necesita demasiado para que un chino pueda vivir bien. ¿Qué es entonces la globalización? Compartamos todo: economía, riqueza, información, religión, todo. Esa es la globalización. Sin embargo, cuando la globalización no le conviene a ciertas personas, pues me lo apestan y me lo aíslan. Es lo que pasa cuando Ronald Reagan quería hacerse de un terreno y no se dejaban conquistar, pues hacía sangrar la economía, aislándolos de todos. Díganle lo que pasó a Venezuela o a Cuba o a Granada, en ejemplo. En papel la globalización es buena, el hecho de que haya una aldea global y que podamos vivir juntos como habitantes del mismo planeta. Sin embargo, las empresas y los países usan la globalización para neocolonizar otros lugares con menos infraestructura que ellos, ¿va? Se dice muy inocentemente: dejen que los gringos inviertan en sacar nuestro petróleo, a cabo nosotros no podemos. Deberíamos de poder, porque al final del día los gringos van a sacar el petróleo de nosotros y nos vamos a quedar con nada, nos vamos a quedar viendo nada más. La globalización tiene sus pros y sus contras. En ese sentido ya lo estoy enunciando aquí. Pareciera que es para compartir la riqueza del mundo en todas las personas, pero en papel solamente fue robar la riqueza del sur global. Pero veamos las pros y contras, ¿verdad? En cuanto a los pros, tenemos que hay independencia económica. Las economías están más conectadas que nunca. Empresas multinacionales operan en múltiples países y las cadenas de suministro globales permiten que productos se diseñen en un lugar, se fabriquen en otro y se vendan en un tercero. Esto ha reducido costos, pero también creó vulnerabilidades, como se vio durante la pandemia. Claro, sabemos que los coches se hacen una parte en un lado, otra parte en otra y se venden en otra. Esto para reducir costos. En tal lado es más barato esto, en tal lado es más barato el otro. Y pues bueno, hacemos un producto hecho en todo el mundo. Tendría en teoría una buena ventaja porque le daríamos empleos a muchas personas. En teoría, sabemos que esto se vulneró porque cuando llegó el COVID y una parte de la cadena se fracturó, todo se fue a la chingada. Por eso es que los carros se hicieron carísimos acabando la pandemia.
Revolución tecnológica. El Internet y las tecnologías de la información han transformado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y consumimos. Plataformas digitales como Amazon y Google simbolizan esta era de globalización tecnológica, mientras que las redes sociales han facilitado la difusión de ideas y movimientos sociales. ¿Quién hubiera pensado, y eso sí no viene a discusión, que nos pudiéramos enterar de lo que pasa en Turquía a los 2 minutos aquí en México, o lo que pasó en Japón, se pudiera enterar a alguien en Jamaica a los 2 minutos? La globalización cultural y la globalización de la información, eso llegó para quedarse. La globalización económica puede que vaya para atrás, de eso hablaré más adelante, pero la globalización de información es una realidad que llegó para quedarse. Cualquiera puede enterarse de lo que sea en 2 minutos gracias al Internet, gracias a Google, y hoy día puedes comprar lo que quieras en un clic gracias al señor Amazon y Jeff Bezos, ¿verdad? Que sí, Jeff Bezos está haciéndose rico a base de eso y ahora sí que pegándole a los fabricantes. Bueno, cultura globalizada. El acceso instantáneo a información y entretenimiento ha creado una cultura global, claro que sí, donde productos como películas de Hollywood, música K-pop o comida rápida son accesibles en casi cualquier rincón del mundo. Sin embargo, este fenómeno también ha generado tensiones por la pérdida de entidades culturales locales. Claro, vemos la cultura gringa como permeó en México, y ahora todo lo que hacemos en México es una copia de los gringos, o lo que pasa ahora en Centroamérica con México, que hacen lo que hacemos en México, y lo que pasa con Corea, con China, con Japón. Y ahora, bueno, está muy bien, pero a la hora de tener demasiada influencia extranjera, la gente se va mucho por lo extranjero y pierde su identidad propia. Por ejemplo, me gusta mucho cómo gente como Diego Rosarín y el señor Roberto Martínez hablan de filosofía. Digo ellos dos porque son los más famosos. Hablan de filosofía y lo que tú quieras, pero hablan puros autores extranjeros. Qué bueno sería que alguien hiciera algo sobre filosofía en México. Y ese alguien voy a ser yo. Esa serie la tengo bien prometida, pero esperen la serie de filosofía en México. Para, bueno, mismo de no intentar perder nuestras raíces, con la influencia global de por todas partes. Y por último, la globalización ha facilitado el movimiento de personas tanto en búsqueda de oportunidades económicas como huyendo de conflictos y desastres. Eso ha enriquecido a muchas sociedades por diversidad cultural, pero también ha provocado debates sobre inmigración y políticas fronterizas. Ya lo vimos. Con la globalización, el mudarte de país fue mucho más fácil, pero por ejemplo hay lugares como el sur de Estados Unidos que está lleno de mexicanos, o las partes de México que están llenas de gringos, o el hecho de que en Francia ya hay menos franceses que hay menos franceses que otras etnias. Francia está lleno de africanos, y Italia está lleno de musulmanes, y Canadá también está lleno de árabes, ¿no? Hay luego dudas de que qué onda con la migración. En mi humilde opinión, este pequeño comensal, yo diría que no hay bronca, pero quién sabe. Desventajas y ventajas de la globalización. Ventajas, como ya lo vimos, crecimiento económico global. La globalización ha sacado a millones de personas de la pobreza, especialmente a países como China e India, al integrarlos al comercio mundial. Ya lo vimos, China e India fueron los que más se beneficiaron de la globalización. Ya la India y China, con sus grandes potenciales demográficos y potenciales de territorio y de riquezas, con la globalización pudieron hacerse de un gran mercado y crecer su economía. Otros países no les fue tan bien, pero bueno, hubo casos de éxito. China y la India tal vez la supieron hacer mejor que otros, y otros tenemos la bota del imperialismo encima, que somos México, pero esa es otra historia. Innovación y acceso. La interconexión global ha impulsado avances tecnológicos y científicos, además de facilitar el acceso a bienes y servicios, por supuesto. Intercambio cultural ha enriquecido a las culturas al facilitar el intercambio de ideas, arte y tradiciones. Lo mismo, ya sabemos esto. Todo se pudo compartir más y más rápido. Desafíos y críticas. La desigualdad, por supuesto. Aunque ha generado mucha riqueza, la globalización ha ampliado la brecha entre ricos y pobres. Muchas comunidades han quedado marginadas del progreso. Claro, el rico se hizo más rico y mucha gente de clase media se hizo pobre y muchos pobres se hicieron más pobres. Pues sí. El rico se suele hacer más rico con cosas como esta, pero la persona que es pobre no puede salir de pobre porque no hay oportunidades para él, ¿no? Impacto ambiental. La globalización ha fomentado un consumo masivo y la explotación de recursos naturales, contribuyendo al cambio climático. Entre mayor industria, sin pensar en las consecuencias, más contaminación. Eso ni hablar.
Pérdida de soberanía. La influencia de grandes corporaciones y organismos internacionales a menudo limita la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones autónomas. Dígase United Fruit Company en Centroamérica, el Canal de Panamá en Panamá. ¿Y cuántas veces las empresas extranjeras se preocupan más por el país en el que están operando que el país mismo? Y se meten en la política de ese país cuando no tendrían por qué. Claro que si los corres y les dices que no que les importa, te llaman comunista. Pero esa es otra historia. Tensiones políticas y sociales. El aumento del nacionalismo y el proteccionismo en muchos países es una reacción de los efectos negativos a la globalización. Como ya lo dije, y es porque la globalización va de reversa. Gente como Donald Trump, como López Obrador, como Javier Milei, como esta señora italiana que se apellida, que es la nueva Mussolini, dicen. Se me fue el nombre de esta señora italiana. La primera ministra italiana, que también anda muy proteccionista. En Canadá andan volteándose para allá. En muchos lugares, el mismo Putin, ven que la globalización les hizo más mal que bien. Por ejemplo, Trump, que dice que perdieron muchos empleos los gringos por culpa de la globalización. Pues entonces, muchos países, apelando al nacionalismo, muchos políticos, lograron meterse al poder. Díganle esos cuatro principales: Donald Trump, López Obrador, Javier Milei y muchos otros más. El de Corea actualmente, ¿verdad? De ahí es que el nacionalismo y el ver por nuestro propio país, nuestra propia tierra, Venezuela, Dios mío, ¿quién más? Cuba, hace que la globalización vaya para atrás. Ok, sí, muy padre su globalización, pero a mí me está pegando, a mí me está haciendo daño, ¿verdad? En cuanto a la política, hay cosas positivas y negativas también, ya los hablamos, ambientales y ya. Después de ver estos pros y contras de la globalización, pues vamos a ver otros cuantos que tengo aquí. En cuanto a economía, ya hablamos, reducción de costos, apertura a mercados, desigualdad económica. La industria local se pierde, eso es una realidad. Llega un Walmart y la tienda de la esquina quiebra. En cuanto a cultura, pues hay más ideas, pero se pierde la identidad. Eso ya lo tenemos. En política, hay fortalecimiento de instituciones globales y acuerdos internacionales. Y hay cooperación entre naciones para acordar temas como el cambio climático. Eso sí se logra. Bueno, creo que ya dije todo. Además estoy resumiendo lo que tengo aquí en mis notas. En política hay pérdida de soberanía frente a organismos internacionales. Y en ambientales, pues sí se intentan los países ponerse de acuerdo. Pero en lo negativo, al final, pues a más industria, mayor contaminación. ¿Cuál es el futuro de la globalización? Tomando en cuenta todo esto que acabo de decir. El futuro de la globalización es incierto. Las crisis globales recientes, como la pandemia de COVID y la guerra en Ucrania, han puesto en jaque las cadenas de suministro globales y han aumentado el nacionalismo económico y el proteccionismo. Sin embargo, problemas globales como el cambio climático, las pandemias y la digitalización requieren una mayor cooperación internacional. El reto será encontrar un modelo de globalización más justo y sostenible. La globalización es un fenómeno inevitable que ha configurado el mundo moderno, ofreciendo oportunidades sin precedentes junto a desafíos complejos. Su impacto es profundamente ambivalente. Ha generado crecimiento económico y avances tecnológicos, pero también ha aumentado la desigualdad, dañando el medio ambiente y amenazando identidades culturales. El futuro dependerá de cómo los gobiernos, las empresas y las personas enfrenten esos desafíos para crear un sistema global, inclusive y sostenible. Total. Todo depende de cómo lo uses. En papel la globalización es muy buena idea, pero en práctica pues lo usaron para explotar países del sur global. Eso en la parte económica. En la parte política, bueno, las políticas y los acuerdos internacionales, mucha gente los toma en cuenta en sus constituciones, como México, y otros más se los pasan por los huevos, como Estados Unidos. Si la globalización no aplica para todos, no es justo y no se vale. Sí, la globalización cultural es así, es un hecho, llegó para quedarse. Hay una cultura global y aún así no tanto porque pues cada quien tropicaliza o regionaliza las influencias globales en su respectivo país. No es lo mismo Brasil que México, no es lo mismo México que Argentina. Sin embargo, todos conocemos lo mismo, pero cada quien lo adaptará a su respectiva región. Y la globalización
va para atrás en ciertas partes porque presidentes como Trump, ya lo dije, como Milei, pues intentan ver más por su país, diciendo que la globalización les hizo daño y tratan de salirse de este pacto global económico para ver por sus propios países. Como sabemos, esto también puso en jaque las cadenas de suministro, como en las guerras y en la pandemia, que si fabricas en varios países diferentes, pues si falla un eslabón de la cadena, pues toda la cadena se cae. De ahí que pasó que en la pandemia hubo mucha escasez de muchos productos, porque por ejemplo China no los podía producir, o por ejemplo falló Rusia, o con la guerra en Rusia que había problemas con el rublo y con el gas, etcétera, etcétera. Ahora sí que si algo pasa en Rusia, es por eso que afecta el precio de la tortilla en Chiapas, porque estamos en una aldea global. Si esto va para atrás o no va para atrás, quién sabe. En papel la globalización es buena y una arista nunca va a acabar, que es la globalización cultural. Eso ya llegó para quedarse, pero la globalización económica puede que vaya para atrás si individuos proteccionistas y nacionalistas, como los que hubo hace 100 años en Italia y en Alemania, pues vuelven a llegar al poder. Darán para atrás la globalización, pero como siempre, lo darán para atrás para lo que les conviene, como hace el señor Donaldo Juan Trump. Obviamente argumenta contra la globalización cuando le conviene argumentar contra ella, y cuando no, es muchísimo buen parte y el mejor apoyador de esta misma. Esto fue El Cerdo en el Lodo. Espero les guste este episodio. Y pues nos estamos viendo. Síganos en todas partes. Y hasta el próximo especial.